Buenas tardes, mi nombre es Anderson Zambrano, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy les voy a hablar sobre el juicio oral. El juicio penal consiste en un debate, una contradicción entre las partes con igualdad de oportunidades, lo que exige un amplio y cabal reconocimiento del derecho de defensa, que es, en definitiva, lo que torna en racional y legítima la persecución penal y la pena que eventualmente llegue a imponerse, y lo que nos permite hablar con propiedad de un verdadero juicio. El procedimiento acusatorio, a diferencia del inquisitivo, es oral. La oralidad, sin embargo, no es una exigencia expresa de los tratados internacionales sobre derechos humanos que consagran el derecho a un debido proceso. No es necesario porque el juicio oral, que tiene un valor instrumental, es indispensable para realizar en la práctica otro de los principios del debido proceso, como son la publicidad, la inmediación y la concentración. El juicio oral constituye el único test serio para medir la calidad de la información producida en el juicio, para controlar y valorar la prueba rendida y para asegurar la vigencia efectiva del principio de contradicción, que son los principales objetivos que apuntan los principios de publicidad de juicio y de inmediación y concentración. En el procedimiento acusatorio se reconoce ampliamente el derecho de defensa del imputado, desde que el procedimiento se dirige en su contra a raíz de cualquier acto de los organismos encargados de la persecución penal, incluida la policía. El cabal reconocimiento del derecho de defensa en todos sus aspectos: derecho a ser oído, derecho a producir la prueba, a acceder a ella y a controlar, y a la defensa técnica. Surge de la necesidad del imputado de resistir la persecución penal del Estado y es indispensable para que exista un verdadero juicio que respete el principio de contradicción. Si al Ministerio Público se le otorgan poderes eficaces para la persecución penal, al imputado, para poder hablar realmente de igualdad de oportunidades, debe adjudicársele derechos suficientes para resistir la persecución. Cuando hablamos de inmediación, el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal nos dice que el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del juez o jueza de las partes. El acusado o acusada no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehúsa permanecer, será custodiado o custodiada en una sala próxima y para todos los efectos podrá ser representado o representada por el defensor o defensora. Solo en caso de que la acusación sea ampliada, el juez o jueza lo hará comparecer para los fines de la intimación que corresponda. Si su presencia es necesaria para practicar algún reconocimiento o acto, podrá ser compelido o comparecer a la audiencia por la fuerza pública. Si el defensor o defensora no comparece a la audiencia o se aleja de ella, se considerará abandonada la defensa y corresponderá su reemplazo. Cuando hablamos de la publicidad, el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla del debate que debe ser público, pero el tribunal podrá resolver que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando, primero, afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en él; cuando perturbe gravemente la seguridad del Estado o en las buenas costumbres; cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible, entre otras. La concentración y la continuidad. Esto está previsto en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. El tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos que fueren necesarios hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 15 días computados continuamente solo en los casos siguientes. Por ejemplo, para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencia, siempre que no sea posible resolverla o practicarlo en un intervalo de 2 sesiones. Otra que podríamos mencionar es la imposibilidad de asistencia, que lo dijimos anteriormente cuando es, por ejemplo, la defensa, algo así. El artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla que los órganos de prueba que no puedan concurrir al debate por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen por el juez o jueza. Ahora bien, de la sustanciación del juicio. En derecho, conducir o tramitar un proceso hasta el estado de sentencia,
La sustanciación del juicio, primero hablamos de la preparación del debate oral y público, la integración del tribunal, la prueba complementaria. El desarrollo del debate comienza con la apertura, el delito en audiencia, el trámite de la incidencia, las etapas y secuencias del debate. Ahora, la declaración de uno o varios acusados, las facultades que tiene el acusado para estar allí en el juicio, para imponer su declaración. La preparación del juicio, como dije anteriormente, contiene varios procedimientos. Primero, la fijación del término. Una vez que se decreta el auto de apertura a juicio y se ordena la remisión de las actuaciones o del asunto al tribunal de juicio, el término para su fijación dependerá de dos supuestos. Primero, si es un procedimiento abreviado o flagrancia. Se convoca al debate oral y público no menos de 10 ni mayor de 15 días hábiles, en concordancia con la jurisprudencia 698 de fecha 18 de abril del 2007 de la Sala Constitucional, página 297, extracto 088. Una vez que es presentada la acusación, se seguirá como el procedimiento ordinario, es decir, se fijará no menos de 15 días ni mayor de 30 días hábiles. La jurisprudencia, en caso de flagrancia, la acusación debe presentarse 5 días antes de convocada por el juicio oral y público. Agosto del 2003, Sala Constitucional. El procedimiento ordinario. Se convoca el juicio oral y público no menos de 15 días ni mayor de 30 días hábiles. La citación al juicio oral y público. ¿A quién se cita? Primero, las partes. El fiscal, el querellante, el abogado querellante, la víctima, el defensor, el acusado. La víctima, así no sea parte, el acusado deberá citarse por lo menos con 10 días de anticipación. Después de verificar la presencia de las partes, expertos o expertas, intérpretes o testigos que deban intervenir, el juez, la jueza declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado o acusada y al público sobre la importancia y significado del acto. Las pruebas complementarias. El artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla sobre las partes que podrán promover nuevas pruebas acerca de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar. Tercero, se declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado y al público la importancia del significado del acto y la disciplina. Esto, como lo vimos anteriormente, el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Y asimismo, el artículo 328 nos habla que si durante el debate se comete un delito, el tribunal ordenará la detención del autor o autora y en el levantamiento de un acta con las indicaciones pertinentes, aquel será puesto a disposición del funcionario o funcionaria del Ministerio Público que corresponda, remitiéndosele copia de los antecedentes necesarios, a fin de que proceda a la investigación. El artículo 329 nos habla de que todas las cuestiones incidentales que se susciten serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna. Posteriormente se prosigue el discurso de apertura del fiscal. Posteriormente el discurso de apertura del querellante, si lo hay. Asimismo, el discurso de apertura de la defensa. Posteriormente se resuelven las incidencias planteadas por las partes en su discurso de apertura, las excepciones, se corrigen errores de oficio o declara con lugar de oficio obstáculos al ejercicio de la acción penal y resuelve las nulidades. Asimismo, se admite la acusación y pruebas en caso de procedimiento por flagrancia. Se impone al acusado de sus derechos y garantías constitucionales. La declaración del acusado se recibe preguntas de las partes y las contesta. Si son varios acusados, declararán por separado, indicándole al ausente lo que ocurrió durante su ausencia. El artículo 330 nos habla sobre la declaración del imputado. Cuando nos hablamos de la declaración de varios acusados o acusadas, el artículo 331 nos hace mención de que los imputados son varios. El juez o juez podrá alegar de la sala de audiencia a los que no declaran en ese momento, pero después de todas las declaraciones deberá informarlos resumidamente de lo ocurrido durante la ausencia. Las facultades del acusado están contempladas en el artículo 332 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, se declara abierta la recepción de las pruebas. Se reciben uno a uno las declaraciones, en primer lugar ofrecidas por el fiscal, luego por el querellante y de último las ofrecidas por la defensa. Primero se declaran los expertos,
Esto está contemplado en el artículo 337, que dice que los expertos o expertas responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes y el tribunal. Asimismo, después de los expertos, el querellante, la defensa en ese orden, luego los funcionarios policiales, los testigos, seguidamente la lectura y exhibición de las pruebas documentales y los videos, y por último la exhibición de evidencias materiales. El artículo 338 nos habla que seguidamente el juez o jueza procederá a llamar a los testigos uno a uno, comenzará por los que haya ofrecido el Ministerio Público, continuará por los propuestos por él o la querellante y concluirá con los del acusado o acusada. El juez o jueza podrá alterar este orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. La recepción de pruebas, ese es el artículo 336 del Código Orgánico Procesal Penal. Después de la declaración del acusado o acusada, el juez podrá proceder a recibir las pruebas en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario alterarlo. La advertencia del cambio de calificación jurídica, si la hay. Cumplimiento del trámite previsto en el artículo 350, si no me equivoco, del Código Orgánico Procesal Penal del debido proceso. Cuando hablamos de la nueva calificación jurídica, esto está contemplado en el artículo 333. Nos habla de que si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá advertir al acusado o acusada sobre la posibilidad para que prepare su defensa. Posteriormente, encontramos la ampliación de la acusación, si la hay, cumplimiento del debido proceso, según el artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, existen otras pruebas como consecuencia de la ampliación de la acusación y de la advertencia. Esto está contemplado en el artículo 341 y 342 del Código Orgánico Procesal Penal. Declarada cerrada la recepción de las pruebas, se abre el lapso para recibir las conclusiones de las partes. Esto es la discusión final y el cierre del debate. El artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal. Allí concluye el fiscal, se denomina discurso de cierre. Concluye el querellante, concluye la defensa y asimismo se hace la réplica al contenido de las conclusiones y a la réplica del fiscal. En el siguiente orden, el fiscal, el querellante y la defensa. Posteriormente, declaración de la víctima para pedir justicia, se realiza la declaración del acusado, el tribunal se retira a deliberar, a decir solo, incomunicado y aislado. El veredicto final. El juez hace una relación sucinta o resumida en forma oral de los fundamentos de hecho y de derecho y resuelve las peticiones finales de las partes en su discurso de cierre, nulidad y sentencia absolutoria y condenatoria. La sentencia se publicará a los 10 días hábiles de pronunciamiento oral en la sala. El término sentencia es utilizado para hacer referencia al fallo dictado por el tribunal o un juez y la declaración que deriva de un proceso judicial. En este sentido, una sentencia es una resolución de carácter jurídico que permite dar por finalizado una contienda. El artículo 344 nos habla que cerrado el debate, el juez o jueza se retirará de la sala a elaborar la sentencia y convocará a las partes para el mismo día, a fin de imponerles el contenido de esta o del dispositivo del fallo, en el caso del supuesto establecido en primera parte del artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal. Existen otras tipificaciones del Código Orgánico Procesal Penal que nos habla sobre la congruencia entre sentencia y acusación. Está contemplado en el artículo 345. Nos habla de los requisitos de la sentencia, que está en el artículo 346, del pronunciamiento, que es el artículo 347. La publicación de la sentencia se llevará a cabo más tardar dentro de los 10 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. El término para interponer recurso de apelación será computado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 445 de este código, o del Código Orgánico Procesal Penal de que estamos hablando. La solución. El artículo 348 nos habla de la sentencia absolutoria que ordenará la libertad del absuelto o absuelta. Cuando nos hablamos de la condena, el artículo 349 nos dice que la sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad que correspondan y de ser procedente las obligaciones que deberá cumplir el condenado o condenada.
Bueno, esto es lo que les puedo mencionar sobre el juicio oral. Muchas gracias.